Querida amiga, queremos invitarte a un viaje fantástico. a un viaje a la aventura de descubrir lugares e historias por la Argentina y el mundo. Conocer personajes, costumbres, formas de vida. Explorar el pasado, entender el presente, imaginar el futuro. Un viaje hacia el conocimiento. Y hacia nuevos horizontes. Atención, por favor, el Expreso Horizonte anuncia la partida de su próximo viaje. Tomás, ¿qué pasó? ¿Hay otro chico en la boletería? Ah, sí, es José, un muchacho de Bolivia. Vino a trabajar acá. Mirá, me regaló la camiseta de su selección. ¿Y vino de Bolivia directamente a Buenos Aires? No, primero estuvo en Jujuy, trabajando en una plantación, pero solo tenía trabajo por un tiempo, durante la cosecha. Entonces se vino acá, porque tiene 2 amigos trabajando en la ciudad. Bueno, me voy. Nos vemos después, ¿eh? Adiós. Lola, Roberto, ¿qué haces con ese bolso? me voy de viaje, voy a ver a mi amigo uruguayo. Pero este tren no va a Uruguay. Ya lo sé, Waldemar, que es mi amigo, vive en Santa Fe, trabaja en un establecimiento agrícola en el sur de Santa Fe. Ah, qué bien. Sí, sí. Qué bien que huele eso. ¿Qué es? Chipá lo hace una amiga paraguaya, una amiga cocinera. Cocina muy rico. Cocina en un comedor ahí en Misiones. Y le voy a llevar a mi amigo Waldemar, que le encantan. Mire qué casualidad. ¿Qué? Su amigo uruguayo vive en Santa Fe. La cocinera paraguaya trabaja en Misiones. Y el chico de la boletería es boliviano. Sí, es verdad, hay muchos extranjeros trabajando en este país. Y muchos argentinos trabajando en otras partes del mundo, es verdad, no había pensado eso. Bueno, es el tema que voy a investigar hoy. ¿Ah, sí? Las migraciones de estos tiempos. Este fenómeno de las migraciones no es nuevo, ¿no? No, por supuesto que no. Desde tiempos remotos, las personas cambiaron su lugar de vida según sus necesidades, para conseguir alimentos, trabajos o escapando a persecuciones religiosas o políticas. A mí no me gustaría irme de mi país por ningún motivo. A mí tampoco. Y si lo tuviera que hacer, la verdad no sabría a qué país ir. Yo creo que iría a Europa, quizás a Madrid por el idioma o a otra capital, qué sé yo, Roma o París. ¿Ves? Ahí está la clave. Los lugares a los que emigra la mayoría de las personas de zonas pobres, África, Asia, América Latina, son especialmente el oeste de Europa y Norteamérica, las regiones más ricas. El problema es que los países ricos están intentando controlar la llegada de los inmigrantes cada vez más. Hoy están pasando algo de eso en la tele. En un clima de fuertes polémicas y protestas, Italia endurece su ley inmigratoria. Desde Roma nos informa nuestra corresponsal. Un extranjero ilegal será considerado un delincuente. Deberá pagar una fuerte multa y será expulsado del territorio italiano. Esto establece la ley impulsada por el gobierno y ya aprobada por el Senado. La oposición afirmó que la nueva ley es un daño para el país y el Vaticano sostuvo que traerá mucho dolor a los inmigrantes irregulares. Las durísimas normas harán, por ejemplo, que los hijos recién nacidos de inmigrantes ilegales no puedan ser inscritos ni que puedan asistir a escuelas. Otras medidas que sorprenden incluyen la pena de hasta 3 años de cárcel para los ciudadanos italianos que alquilen un departamento a un inmigrante ilegal. Se estima que en Italia viven unos 600.000 extranjeros sin papeles. Desde Roma, para Horizonte Noticias, informó Maretita Basso.
600.000 inmigrantes solo en Italia. ¿Pero hay estadísticas, cifras sobre la inmigración? Hay datos muy interesantes de la Organización de las Naciones Unidas. Por ejemplo, según la ONU, el 2% de la población vive fuera del país en que nació. Y de ese 2%, 9 de cada 10 personas emigran por motivos económicos y una por razones políticas, sobre todo por guerras. ¿Y la ONU hace algo por esas personas que tuvieron que huir forzadamente de sus países? Claro, a través del ACNUR, que es la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados. Tiene una oficina para América del Sur. Hola, quería hacerle algunas preguntas. ¿A quién se considera un refugiado y de qué se encarga el ACNUR? Un refugiado es una persona que no se siente segura, se siente víctima de una persecución y tiene que cruzar una frontera internacional y solicitar esa protección a otro estado. Las razones de esta persecución pueden estar basadas en 5 motivos que están definidos por la Convención de 1951. Estos son por sus ideas políticas, por pertenecer a determinada etnia o nacionalidad, también por profesar determinada religión o pertenecer a un grupo social determinado, como pueden ser en algunas culturas las mujeres o también las personas homosexuales. Esa persona no se siente más segura en su país, se siente perseguida y tiene que acudir a otro estado en busca de protección. El ACNUR lo que hace es garantizar o tratar de garantizar esos derechos, pero de todas maneras es importante recalcar que son los estados los principales responsables de que estos derechos se cumplan. El ACNUR lo que hace es asesorar a los estados, actuar cuando los estados no están presentes, digamos. ¿Cómo y cuándo nació ACNUR y frente a qué necesidades? Nace después de la Segunda Guerra Mundial, hacia finales del año 50, y bueno, producto justamente de esta guerra que dejó a millones de personas refugiadas en otros países. Muchas gracias. Adiós. Alberto, Sí. voy viendo a las personas que migran de los países más pobres por problemas económicos. ¿Qué tipo de trabas les ponen los países ricos para evitar su ingreso? Bueno, de todo tipo. Nuevas leyes, refuerzos de fronteras para impedir el ingreso ilegal y hasta la construcción de enormes muros. ¿Muros? Como el muro de Berlín. Pero esos son políticas del pasado. Mira, te voy a mostrar algo. Ese es el muro que comenzó a construir Estados Unidos hace varios años en su frontera para impedir que entren personas desde México. Me gustaría saber qué piensan los mexicanos sobre ese muro. Eso lo podés averiguar. Es como una posición muy contradictoria. Les encanta tener mexicanos, gente de otros países también, pagarles cualquier cosa, o sea, lo mínimo, darles condiciones infrahumanas, pagarles obviamente infinitamente menos de lo que se les pagaría a sus conciudadanos de Estados Unidos. Y curiosamente ahora esto del muro lo hacen como con la intención de poner una barrera aparentemente para que no se les invada, cuando que ellos han explotado esta situación de desempleo tan triste, tan dramática que se vive en México y en otros países de nuestra América Latina, ¿no? Yo tengo otro testimonio muy interesante sobre ese muro. Por favor. Es una tarea que se ha demostrado bastante inútil. Lo que obliga es a desplazar a los migrantes indocumentados a zonas más peligrosas, pero detiene muy poco el flujo migratorio. Ha sido una política muy cruel, muy violenta, que incluye ahora no solo bardas, sino formas de inspección con helicópteros, con patrullas, con sistemas de control electrónico muy sofisticados. Hay entre 10 y 12 millones de migrantes ilegales en Estados Unidos, de manera que es una presencia muy importante para la economía y para la seguridad política. Estados Unidos no es el único país al que se le ocurrió levantar un muro. Ya hay más de 20 estados con muros o rejas en sus fronteras. Otros países como Italia construyeron centros de retención de inmigrantes, donde los concentran antes de deportarlos.
Bueno, me voy a seguir investigando. Hola. ¿Qué tal, profe? Lola, ¿cómo estás? Lo llamo porque tengo una duda sobre el término indocumentado. Así llaman a las personas que entran a un país sin permiso, sin los papeles en regla. Y ese es un argumento para deportarlos. ¿Cuántos riesgos corren los inmigrantes sin documentos? Muchos arriesgan la vida. Los que cruzan en bote desde África a Europa, por ejemplo. Sin comida, sin agua. ¿Qué necesidades tendrán para arriesgarse así? Lo hacen desesperados, pensando que puede ser su salvación y la de sus familiares. Muchos inmigrantes que consiguen trabajo en el país al que llegan, mandan dinero a sus familiares en su país y a veces es el único ingreso de este grupo familiar. ¿Cuántos aspectos de una misma cuestión? Políticos, sociales, económicos. Sí, los países ricos ven a la inmigración como un gran problema. Saben que las causas son la pobreza en otros países y las guerras. Pero creen que la solución está en atacar a la inmigración en sí misma y no pensar en sus causas. Uy, profe, lo tengo que dejar. Llegué a la estación. Voy a una muestra sobre la inmigración. Muchas gracias. Chao, Lola. Hasta pronto. Chao. Hotel de los inmigrantes. Aduana. Trámites migratorios. Mira, la inmigración en un minuto, ¿lo vemos? América Latina es una de las regiones que se ha visto más afectada por la migración de sus habitantes. Algunos de sus países, como Argentina, con una fuerte tradición inmigratoria, fueron grandes receptores y también expulsores de población. Entre fines del siglo XIX y los inicios de la Primera Guerra Mundial, Argentina fue uno de los países que más inmigrantes europeos recibió. Mis bisabuelos incluidos desde Italia y España. En ese lapso, alrededor de 6 millones de personas llegaron desde Europa en busca de un futuro mejor. ¿6 millones? ¿Se habrán quedado todos? No, se calcula que la mitad volvió a Europa. Y los que se establecieron en nuestro país recomenzaron sus vidas. Muchos padecieron todo tipo de penurias y sacrificios. Otros se adaptaron fácilmente al país y al mercado laboral. Y muchos descendientes de aquellos inmigrantes lograron mejorar sus condiciones de vida y ascender socialmente. Me pregunto cómo habrán sido las corrientes inmigratorias entre 1880 y 1930. ¿Qué impacto habrán tenido los inmigrantes en las poblaciones de los países donde llegaron? ¿Y cómo serían las leyes inmigratorias en la Argentina de 1900? Buena pregunta. Mirá. La llamada Gran Inmigración comenzó a mediados de la década de 1870. Alberdi y Sarmiento habían impulsado la idea de la inmigración como un factor de progreso. Durante la presidencia de Avellaneda, la Ley 817 reglamentó el ingreso de extranjeros. Implementaba la entrega de pasajes gratuitos, alojamiento en el Hotel de Inmigrantes de Buenos Aires durante los días siguientes al arribo y el transporte hacia su lugar de destino. A pesar de que se intentó propiciar un aumento de la población en zonas rurales, los inmigrantes se instalaron mayoritariamente en las grandes ciudades. Su llegada modificó el paisaje urbano y rural, las costumbres, el lenguaje, los hábitos alimentarios, la estética y los estilos arquitectónicos. A partir de 1875 y hasta 1930, el país fue moldeado por el fenómeno inmigratorio como ninguna otra nación en el mundo. Por favor, circulen, por favor, que no ha pasado nada. Hola, Lola, mirá que en un minuto continuamos el viaje, ¿eh? No, eso sí que... No, con la pelota no, chicos, por favor, a la plaza. ¿Qué lee con tanta atención, Lola? Curiosidades sobre los censos. Por ejemplo, según el censo de 1914, Sí. el 30% de los habitantes de la Argentina eran extranjeros. Y en Buenos Aires vivían más hombres extranjeros que nacidos en el país. Qué bárbaro, ¿no? Yo conozco a uno, no de esa época, obviamente de otro año. Si quiere, se lo puedo presentar. Claro. Bueno, vaya al vagón biblioteca, que yo ya la alcanzo. Muy bien. Hola, quería hacerle unas preguntas. Con mucho gusto. ¿Por qué usted o su familia eligieron la Argentina? Las motivaciones, muy simples. Se salía de una
guerra desastrosa para el mundo, no solo para Italia, y nuestra familia estaba compuesta por 3 hijos varones y una niña, que apenas tenía 2 años cuando emigramos. Significaba, en el contexto de una posguerra con una perspectiva de guerra fría muy acentuada, un riesgo que mis padres no querían correr, de manera que optamos por tierras como la Argentina, de una tradición de paz y de trabajo. ¿A qué se dedicó? ¿Cómo fueron los primeros tiempos? Tenía que estudiar y tenía que trabajar al mismo tiempo. Nosotros vinimos con viaje financiado, había que pagar la financiación, había que pagar un alquiler donde vivíamos, de manera que trabajar era una condición sine qua non. Gracias por todo. Adiós. Alberto, ¿qué es eso? Un objeto del museo nefasto, la lista negra. Pero no se ve nada. Es que está negra por el hollín. Tomás la leyó y se lo olvidó en la locomotora. Mirá, acá hay miles de nombres de personas que por su ideología fueron perseguidas en la década del 60 y del 70. Gente que se les prohibió trabajar o que su vida corría peligro y tuvo que irse del país. Eso pasó en toda Latinoamérica. Sí, se dice que fueron países expulsores de población. Me gustaría hablar con una de esas personas. Hola. Quería preguntarle sobre su experiencia como exiliada política. Es algo muy triste, muy doloroso, y uno no puede ver objetivamente las cosas. O sea, uno no puede ver la belleza de la vida, ni la belleza del mundo, ni de los lugares que va, hasta pasado un tiempo. ¿Por qué tuvo que dejar el país? ¿Cómo fue tomar esa decisión? Fue una decisión muy difícil. Tardé mucho en decidirlo. Casi toda mi familia ya se había ido, incluso mi compañero de ese momento, y yo estaba acá. Y bueno, y tenía a mis 2 hijas que eran chiquitas, y había habido gente que había tenido bombas en su casa y problemas con los chicos. Creo que eso fue lo que más me decidió a irme, ¿no? Y además creía que, qué sé yo, que en 1 mes, 2 meses volvía, que todo iba a ser muy rápido. Y después, claro, cuando uno se va, te das cuenta que no es ni 1 mes, ni 2, ni 1 año, ni nada, mucho tiempo. Bueno, gracias por responderme. Adiós. ¿Cuántas de estas historias habrá por Latinoamérica? Sí, pero la mayoría de los latinoamericanos que tuvo que irse de sus países fue por las crisis económicas. Y Argentina no fue la excepción. Especialmente en los 90 y en la crisis del 2001 se fueron miles de personas. Xilofón. ¿Qué haces? Un crucigrama. Una palabra de 9 letras que empiece con X. ¿Xilofón? No, tiene 7. Ah, entonces no se me ocurre nada. ¿Sabes que estuve con un inmigrante italiano? Y ahora quisiera hablar con un inmigrante de algún país vecino. ¿Pero viste alguno en el tren? No, pero ahora se me ocurre a dónde puedo ir. Hola, quería hacerle algunas preguntas. Hola, ¿cómo estás? Cuénteme, ¿cuándo vino a la Argentina y por qué dejó su país? Vine a la Argentina buscando una mejor vida para mí, para mi familia. La primera vez que vine fue en el año 86, ya que acá abundaban los trabajos, había más seguridad, era una mejor vida que podía tener acá en Argentina en relación a Paraguay. ¿Alguna vez fue discriminada por su nacionalidad o su condición de inmigrante? Y fui discriminada muy pocas veces, generalmente en los entes sociales donde uno va a solicitar un documento, o cuando, por ejemplo, irme 1 año a hacer un estudio que abandoné por factor económico, y la gente grande como yo
estando estudiando, siempre decía de que tanto los bolivianos como paraguayos era una pérdida de tiempo estar con ellos tratando de superarme, porque siempre estaba como una apuesta que jamás íbamos a lograr. Bueno, gracias por responderme. Adiós. Alberto, ¿en algún momento la llegada de inmigrantes a la Argentina provocó algún tipo de rechazo? Sí, lamentablemente sí. Bueno, en la década de los 90, por ejemplo, algunos medios y sectores de la sociedad se alarmaban por el supuesto aumento de la inmigración desde los países vecinos. ¿Por qué se alarmaban? Y bueno, a la llegada de inmigrantes le echaban la culpa del aumento del desempleo, de la delincuencia y hasta de la proliferación de enfermedades. Pero mira, acá está la verdad. ¿Qué es esto? Como investigaciones demográficas que demuestran que la inmigración desde países vecinos no varió mucho en los últimos años. Hubo o hay una percepción muy distorsionada de la inmigración. Pero esto te lo puede explicar una persona que investigó mucho sobre el tema. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Por qué existe o existió una percepción distorsionada de la inmigración? ¿En qué consiste y a qué se debe? Creo que las causas habría que verlas en otros factores, digamos, mucho más profundos. Y quizás uno de estos tiene que ver acerca de cómo nosotros nos hemos constituido como país. Y como sabemos, el nacimiento nuestro como país se ubica más en la segunda mitad del siglo XIX. Y allí, bueno, hemos tenido, digamos, diferentes tipos de políticos que generaron intelectuales, que generaron un modelo de país y donde aparecía la idea ideal de tener un país blanco con un modelo más europeo, donde confrontaba bastante con los pueblos originarios de ese momento, digamos, ¿no? Se presentaba mucho como el país proeuropeo versus un país latinoamericano, digamos, para llamarlo de alguna manera. Esto marcó bastante y de alguna manera esto ha continuado, si bien estoy hablando hace 150 años o más, sin embargo este modelo sigue estando presente. Muchas gracias. Alberto, sí. La discriminación y la violencia contra los extranjeros... Se resume en una sola palabra. Xenofobia. ¿Qué? Xenofobia. ¡Completa el crucigrama! ¡Sí, sí, vamos! Xenofobia significa hostilidad hacia el extranjero y se puede reflejar en violencia, discriminación, opiniones negativas, basadas generalmente en prejuicios. Por lo general, las personas de los sectores más pobres son las que se ven afectadas por este tipo de actitudes. Pero cualquiera de nosotros puede ser víctima de la xenofobia en otro país, ¿no? Sí. Por ejemplo, nosotros en Europa por ser argentinos o sudamericanos. Sí, sí, o un europeo en los Estados Unidos también. Claro. Sí. Antes de terminar mi viaje me gustaría entrevistar a un inmigrante asiático. Ah, es una muy buena idea. Ellos también representan una porción importante de las personas que han podido establecerse con sus familias y trabajos en países extranjeros. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿De qué lugar de China llegó? Yo soy chino, una provincia se llama Fujian, la ciudad se llama Xiamen. ¿Por qué decidió venir a la Argentina y con quién llegó? Porque mi tío hace mucho está en Argentina, él como casi 20 años. Yo vine de ayuda y él un poco. ¿A qué se dedica en Argentina? Siempre trabajamos en supermercado ese. ¿Cómo fue recibido? ¿Se adaptó a las costumbres y a la forma de vida en Argentina? Sí, a mí sí. Lo que pasa, en mi casa hay como lo mismo de la latitud, de la clima, casi iguales, no hay mucho diferente. A mí costumbre acá. Acá tenemos todo lo ese. El fútbol me gusta, vino me gusta, la chica muy linda, la gente amable, mi vecino todo lo bueno. A mí todo bien. Muchas gracias. Ah, es hora del repaso. A repasar. Desde fines del siglo XX, millones de personas migraron desde Asia, África y América Latina, especialmente hacia Europa Occidental y América del Norte, las regiones más ricas del planeta. Según las Naciones Unidas, el 2% de la población mundial vive fuera de su país de origen. De ese 2%, el 10% emigró por motivos políticos, persecuciones, guerras,
y el otro 90% por motivos económicos. Entre fines del siglo XIX y el comienzo de la Primera Guerra Mundial, llegaron al país más de 6 millones de inmigrantes europeos. La mitad se quedó definitivamente. En el siglo XX, en las décadas del 60 y 70, las crisis económicas y los conflictos políticos transformaron a los países latinoamericanos en expulsores de población. Luego, la década del 90 y los primeros años del siglo XXI fueron periodos en los que miles de argentinos dejaron el país por motivos económicos. Argentina es receptora de inmigrantes de países limítrofes, pero el aumento o disminución de esas corrientes dependen en gran medida de los periodos de crecimiento o de crisis económicas. Alberto, me quedó una duda. Con esto de las migraciones, el mundo se está convirtiendo cada vez más, no sé cómo decirlo, más... multicultural. Eso, multicultural. Sí, y también hay una preocupación por lograr la convivencia entre esas culturas. Lola, se trata de superar la idea de un mundo multicultural y bregar por un mundo intercultural. Es decir, un mundo donde las diferencias se acepten y respeten, pero también donde las distintas culturas se comuniquen y trabajen juntas para un futuro mejor. Bueno, Lola, yo me tengo que ir, pero nos vemos a la próxima. Nos vemos a la próxima. Adiós, Lola. Adiós. Lola, mirá. Está buenísima, ¿no? ¿Otra camiseta? Sí, del Manchester, me la compré recién. ¿Es la de Tevez? No, es la de Patrice Evra, un senegalés. Entonces en ese equipo hay sudamericanos, africanos, europeos, blancos, negros. ¿No ves? El fútbol es un buen ejemplo. No entiendo. Y de cómo podría ser el mundo. Es la conclusión que buscaba. Que sería ideal construir un mundo donde las diferencias se acepten y se respeten. Las culturas se valoren por igual y juntas trabajen en objetivos comunes. El mundo intercultural del que te hablaba recién es un trabajo de cada uno de nosotros en relación a los demás. Bravo. ¿Qué te quedaste pensando? No, que si algún día sos candidata a algo, yo te voto.